jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 28 de Fútbol para Crecer, en este lunes 21 de septiembre 2020. Hoy, día de la primavera, en el hemisferio sur, les contamos lo que nadie les contó acerca de Chelsea 0, Liverpool 2. Vamos a la formación táctica de los equipos y a los nombres de esas formaciones. Por el lado de los de Klopp tenemos a Alisson en el arco, Alexander-Arnold de marcador derecho, Fabinho, Van Dijk, los dos centrales y Robertson de marcador izquierdo. Keita, Henderson y Wijnaldum el mediocampo, Salah, Firmino y Mané para la delantera. El 4-3-3 de Klopp y vamos con el 4-3-3 de Frank Lampard, de los del Chelsea. En el arco, Kepa, James, el marcador lateral derecho, Christensen y Zouma, los dos centrales, y Alonso, el marcador izquierdo. Kanté, Jorginho y Kovacic para el mediocampo, Mount, Havertz y Werner para la delantera. Antes de meternos con el desarrollo del partido, vamos a decir que nosotros hubiéramos planteado diferente el partido frente al Liverpool, siendo los entrenadores, el entrenador del Chelsea, el cuerpo técnico del Chelsea, nosotros hubiéramos planteado de diferente forma la táctica para este encuentro. En primer lugar, no hubiéramos armado un 4-3-3, hubiéramos armado un 1-4-4-2. ¿Por qué? Porque debemos reconocer, no se es menos por reconocer, que el rival tiene más peso en nombre de jugadores y tiene más desarrollo, más tiempo jugando con esos mismos jugadores. Si nosotros tenemos un equipo que lo estamos ensamblando con varias de sus figuras que recién están haciendo sus primeros pasos en la Premier League, no podemos salir a jugar de igual a igual a un Liverpool que es el último campeón vigente, que tiene un equipazo. No nos vamos a meter en el minuto al minuto del partido, pero sí podemos decir que, por ejemplo, en los primeros 3 minutos del partido la pelota no salió del campo de juego, se jugó con una gran intensidad. Decíamos que hubiéramos planteado tácticamente de otra manera. ¿Por qué decimos esto? No lo decimos porque estemos con el diario del lunes, con el partido ya jugado. Lo decimos que de antemano lo hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque el medio campo y los 3 delanteros que tiene el Liverpool son prácticamente infalibles en la precisión de pases que tienen. Tienen cantidad, precisión de pase y todo o la gran mayoría de ellos en campo ajeno. Ya lo vimos el otro día contra el Leeds, que sucedió lo mismo. Entonces, ¿cómo rompemos esa hegemonía por parte del Liverpool? Poniendo más jugadores, un jugador más de marca a cortar juego, cosa que no hizo en ningún momento de todo el partido el Chelsea. En esta filmina mostramos al señor Timo Werner, para nuestra apreciación el mejor jugador del Chelsea, junto con Alonso, encarando por el medio en posición de 9. Si bien él jugó casi todo el partido del lado izquierdo, que ese también es otro tema que no entendemos cómo clavan a un delantero de esas características solo por el lado izquierdo, cuando él, por ejemplo, en la selección alemana la rompe toda jugando por el centro, de centro delantero. A ese tipo de jugadores queremos destacar que hay que darle libertad de movimientos. Hay que entender, hay que haber sido delantero para poder entender de que estos jugadores necesitan de libertad de movimientos, de moverse de acuerdo a lo que van interpretando en el partido. Esta jugada, que fue la mejor del primer tiempo por parte del Chelsea,
la desarrolla él arrancando en posición de 9 precisamente, y en un recorrido corto que se saca a 2 jugadores de encima, remata sorprendentemente para los 2 centrales, tanto Fabinho como Van Dijk, y para el arquero Alisson. Un remate de zurda con recorrido corto de pierna que sorprendió a la defensa del Liverpool. Pasó al lado del palo, hubiera sido un golazo. Y fíjense que en la filmina a la izquierda de él está el señor Alonso, que fue, a nuestro entender, tanto Alonso como Werner como Kai Havertz, el triángulo ofensivo, el que generó dudas, el que generó problemas en el equipo del Liverpool. Ahora vamos a ver, porque no entendemos todavía, cómo saca el técnico en el entretiempo al señor Havertz. Ahora lo vamos a ver. Acá en esta filmina mostramos lo que fue una de las jugadas del partido. El inicio de esta jugada, que finaliza con la expulsión del central del Chelsea, arranca en manos de Alisson. Alisson hace un pase de 10 metros a Henderson, que es un gran pasador. ¿Por qué dijimos que nosotros hubiéramos jugado 1-4-4-2 y no 1-4-3-3? Precisamente para que no ocurran este tipo de jugadas. Asegurarnos una doble marca por pasillo central, que es por donde el rival, este rival y cualquier rival de fuste que tiene tanto recorrido y tanto conocimiento entre sus jugadores, hace por pasillo central. Alisson se la da a Henderson y este mete un pase de 45 metros por pasillo central, un pase vertical hacia Mané. Es una jugada de 2 toques. ¿Nos pueden hacer esto? Sí, nos pueden hacer con una formación 1-4-3-3 que queda abierta, que busca el partido, a nuestro entender, desbocadamente, porque le están metiendo una jugada por pasillo central, a 2 toques. Acá hay doble error. O sea, esto arranca todo en la táctica, pero después en la cancha es imposible de poder tener una primera marca, un primer defensor a quien tiene la pelota, que es Henderson. Fíjense que el más cercano que está ahí para la marca es Kanté, que está a 10 metros. Y después, el otro error grave es, como el balón acá no está descubierto, está en posesión de Henderson y frontal al arco del Chelsea, es tener la defensa en línea, sin estar sobrando, o sea, sin prever de que puede venir un pelotazo frontal y por el centro del campo, nada más ni nada menos. Bueno, así terminó la jugada. Expulsión de Christensen. Entendemos que Mané la podía haber tocado por arriba de Kepa si no le hacían la falta, y bien expulsado. Y acá una de las claves del partido, que, a ver, ¿es táctica? Sí, es todo táctica esto, es todo táctica, pero por cómo se encaró el partido. ¿Hubiera sucedido esta misma jugada? No somos adivinos, con el diario del lunes parece todo más sencillo, pero estamos seguros de que una corrida de este tipo por el centro, por pasillo central, no hubiera sucedido teniendo otra disposición táctica dentro del campo de juego. El Chelsea se queda con 10 hombres. Se viene el entretiempo, porque esta jugada se dio sobre el final del primer tiempo, a los 43/44 minutos. Y acá viene lo que decimos pecados de juventud. ¿Por qué? Probablemente el señor Lampard sea un gran entrenador. Fue un gran jugador. Eso no quiere decir que hoy sea un gran entrenador. ¿Por qué lo decimos? Porque entendemos que no tiene la experiencia, el recorrido en el banco como para estar a la altura de tamaño desafío. ¿Por qué? Del otro lado tiene un viejo lobo de mar como el señor Klopp. Suceden cosas
que son determinantes a la hora de la táctica y de la apreciación por parte del rival. ¿Qué hizo el entrenador del Chelsea? Como se quedó con 10 hombres, cometió el peor de los pecados, que fue sacar al 9, a Havertz, al alemán, a la joya germana, que va a dar que hablar, que para nosotros es un jugador terrible con un potencial enorme, 21 años. Y acá digo esto, pienso esto. Si yo le doy la oportunidad a Havertz, segundo partido en Premier, con 21 años, de ser el 9 de mi equipo, y por lo que sucedió, lo saco al 9, ¿qué le estoy diciendo al rival? Vení, atacame, hasta con los centrales, que ya lo hacen de por sí sin que esté el 9, imagínense sin el 9. ¿Por qué consideramos que acá comete otro grave error el técnico? Porque debería haber sacado a Mount. Si no se los nombro, no saben ni que estuvo en la cancha. Prácticamente no la tocó. ¿Fijó a Robertson? No lo fijó. No intervino en el juego. Sacó al jugador que por característica y por lo que había dado en el primer tiempo, con la triangulación que ya habíamos mencionado, entre Timo Werner y Alonso, era lo más efectivo ofensivamente hablando del Chelsea. Bueno, él lo saca. A esa pieza, a ese integrante de ese triángulo, lo saca. Repetimos, para nosotros el cambio era por Mount, que pasó desapercibido, otro jugador joven de 21 años, probablemente con mucho talento, pero que no estuvo a la altura. O sea, si va a sacar, no sabemos cuál fue el criterio, porque realmente el único criterio que vemos acá es que agrandó al rival. Eso tácticamente. ¿Quién entra? Un central para reemplazar al expulsado Christensen. Ahí el jugador que ingresa es Tomori y nada, está perfecto. Poner otro central en reemplazo de Christensen nos pareció bárbaro. Pero no sacar al 9, muchachos. Ahí se equivoca y se equivoca feo. Y se sigue equivocando feo. ¿Por qué digo que se sigue equivocando feo? Le voy a dar un detalle que marca de cuerpo entero cómo salió, cuál fue la charla táctica en el entretiempo. Me quedé con 10, vamos a defender, armemos 2 líneas de 5. Ese fue el mensaje, se metieron al lado de Kepa. ¿Por qué decimos esto? Por un gran y sutil detalle. ¿Saben quién movió balón en el inicio del segundo tiempo? El Chelsea. Véanlo de nuevo, revisen el partido, vayan a la filmación. Quien sacó, quien movió balón en el inicio del segundo tiempo fue el Chelsea. ¿Qué hizo? Salió jugando para atrás. Si yo soy el técnico, mi equipo con 10 hombres pasa a jugar 1-4-4-1, no saco al 9 y en el arranque del segundo tiempo pongo la pelota en campo del Liverpool. Cosa que no hizo, inmediatamente sacó y empezó a jugar para atrás. ¿Qué creen que pensó el otro equipo? Me lo llevo puesto. O sea, psicológicamente, mentalmente, le dio la iniciativa. Pero eso fue por postura propia, no por decisión ajena. Entonces, estimado entrenador del Chelsea, yo lo lamento enormemente porque para mí es uno de los candidatos. Pero para manejar un auto italiano de alta gama hay que ser un conductor excelso. No se le puede dar a un principiante manejar un Fórmula 1. No es para cualquiera esto de conducir grandes máquinas.
Y bueno, creemos que el Chelsea es una máquina, tiene muy buenos jugadores, hizo muy buenas contrataciones. Entendemos que eso se lo deben a la mano derecha del señor Roman Abramovich, a la rusa Marina Granovskaya, quien es la que cierra todas las contrataciones de las figuras rutilantes que tiene el Chelsea. Ya mencionamos algunos errores tácticos que vienen del banco. Vamos a sumar otro, y no es que le estemos cayendo después con el diario del lunes al entrenador del Chelsea, sino que son cosas que entendemos son demasiado evidentes. El señor Klopp en el entretiempo decide sacar a Henderson y poner al señor Thiago Alcántara. ¿Qué pensaron que iba a ser ustedes el señor Alcántara? El mejor hoy volante central del mundo. Cambiar el peso del juego, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que fue precisamente lo que hizo el Liverpool durante todo el segundo tiempo. Ustedes saben que en los primeros 5 minutos del juego el señor Thiago Alcántara tocó 15 pelotas. Y les voy a dar otro dato más. En todo el segundo tiempo hizo 75 pases en 45 minutos. Marcó en su debut en la Premier League récord para esta competencia. Es el jugador que en un solo tiempo mayor cantidad de pases realizó. A ver, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer de que a un jugador de las características de Alcántara se lo deje libre. O sea, no se lo marque, no se lo presione para que no reciba balón. Es el que hacía todos los cambios de peso del juego, derecha, izquierda, izquierda, derecha. El primer gol viene precisamente de una rotación de pelota de un lado al otro. Se va por fondo de cancha, por derecha, tira al centro Salah y Mané de cabeza dentro del área. La verdad, a ver, pareciera que le estamos cayendo al técnico el día lunes después de que se jugó el partido y esto se veía venir. Desde el momento que lo ponen a Alcántara era precisamente para que cambie el juego, mueva pelota por abajo. Yo comentando el partido con gente amiga, con jugadores de fútbol, les digo, muchachos, olvídense, segundo tiempo arranca con pelota al piso y lo va a volver loco, no la van a agarrar. Entra Alcántara, no entra cualquier jugador. Previa del segundo gol, a los 3 minutos y medio del primero, o sea, 8 minutos y medio de juego, pasa exactamente lo mismo. Se cambia el peso de juego de derecha a izquierda, penetra por izquierda, Firmino recupera, semi-recupera el Chelsea, la juega al golero, al goalkeeper, y Mané va a presionar junto con Firmino y nada. Yo pregunto, ¿es toda del goalkeeper la jugada esa? No es toda del goalkeeper. Es como se paró el equipo, como paró el equipo el entrenador. 2 líneas de 5, muchachos. En 8 minutos y medio perdiste el partido. Y a otra cosa mariposa, como decía mi abuelita. Ya está, a llorar a la iglesia. Entonces, fíjense que en la primer Firmina, en la previa del gol, en esta del primer gol, hay en 12 metros, hay 9 jugadores más el goalkeeper. Entonces, son 2 líneas de 5. Y después en la jugada, en la previa del segundo gol, presión, porque no pone la pelota, el equipo, de mitad de cancha para adelante. El Chelsea no puso la pelota de mitad de cancha para adelante. Como dijimos antes, arrancó el segundo tiempo jugando para atrás. Listo, se lo comió. Viejo lobo de mar. Klopp, sáquense el sombrero, muchachos, así de fáciles. Partido 2-0 abajo para el Chelsea de local. Y le sigue moviendo la pelota, y le sigue moviendo la pelota. Ya era todo un desconcierto. Pero como tiene grandes jugadores el Chelsea, como dije anteriormente, para nosotros el mejor jugador del partido por parte del Chelsea fue Timo Werner.
A los 27 del segundo tiempo, 72 en el global, arranca la jugada al ciego de la cancha por el lado izquierdo. En acción individual, empieza a eludir jugadores y se pone en paralelo dentro del área, en paralelo a la línea de meta, la línea de fondo. En esa acción individual saca provecho, está él con 7, hay 2 compañeros que hacen movimiento de desmarque y penal de Thiago Alcántara, que pagó lo que dijimos el otro día, pagaron los jugadores del Leeds que jugaban su primer partido en Premier League. Esta liga tiene un tiempo más, una marcha más, y viene a toda carrera y se lo lleva puesto, lo roza lo suficiente como para que el árbitro cobre penal. Y acá, en este penal, otro de los errores que nosotros se lo anotamos todo al cuerpo técnico. ¿Y por qué decimos esto? Porque el penal lo patea un volante centro, un volante central, de grandes características, que puede ser muy buen jugador, pero yo pregunto, ¿para qué tenemos los delanteros? Los delanteros están para patear penales, para hacer goles, para estar en la acción directa del gol. Son los representantes del gol en cada equipo, en nuestros equipos. Esta se la anotamos toda al cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque teniendo un goleador como Timo Werner, no podemos permitir que ese penal no lo patee él. Además, se lo hacen a él. No vino la orden del banco, lo patea, que yo le recomendaría al señor Jorginho que vea a Salah cómo se patean los penales. Hizo la paradiña previa en el paso anterior a pegarle a la pelota. Y en el arco está un gigante del arco que lo aguantó y se tiró para el lado donde Jorginho le tiró una masita. Un penal que de haberse convertido ponía nuevamente al Chelsea en partido. Y ojo, porque, insisto, hay grandes jugadores en el Chelsea. Entonces, no sé si lo hubiera empatado, pero sí se hubiera puesto 2-1 y hubiera tenido un vibrante final para los últimos 15 minutos de juego. Que si bien lo tuvo, no hubiera sido, no fue igual, dado que ese penal no se convirtió. Esa es toda para usted, entrenador, también, debido a que los penales, por más que usted tenga un gran pateador, defensa, el arquero, el goalkeeper también puede ser un gran pateador de penales, pero le repito, si tiene delanteros, a los delanteros viven del gol y para el gol, por eso son delanteros. El hambre, la sed de gol la tienen los delanteros. Timo Werner, a nuestro entender, era el encargado de patear ese penal. No vino la orden del banco, penal errado. Ahí tenemos las consecuencias. Un detalle más que marca la gran diferencia que hubo entre un banco y el otro. Pero no todos son errores para el cuerpo técnico del Chelsea. Tuvo alguna virtud, diríamos una única virtud, que fue la de anular en acción a balón parado el muy buen juego aéreo y jugadas preparadas que tiene el Liverpool. No son todos errores, sí entendemos que fueron varios. Arrancamos con la formación, después dijimos lo de no marcar por pasillo central, después dijimos lo de cambiar al 9, después lo de salir jugando para atrás en el inicio del segundo tiempo. Después, en la acción del penal, no dárselo al delantero, al hombre del gol de nuestro equipo. Son muchos los errores. Creemos que este partido lo pierde el banco del Chelsea. Repetimos, como virtudes seguramente porque el señor Frank Lampard fue un gran volante, es gran conocedor de las acciones a balón parado y bueno, se ve que lo estudió bien al Liverpool, pero se necesitan más cosas para ganarle a este terrible equipo que ahora, sumando a esta nueva figura a su plantel, a sus líneas,
nada, creemos que va a ser muy, pero muy difícil de poder contrarrestar, de poder quitarle puntos. Este era un partido que si usted, entrenador del Chelsea, considera o consideraba que su Chelsea es candidato al título por la plantilla que tiene, no tenía que perder puntos. Acá por lo menos había que sacar un empate, pero había que jugar para eso. Hay que dejar la vanidad y el ego de lado y tener la suficiente inteligencia para saber cómo hay que jugarle a cada equipo. A este equipo del Liverpool fueron demasiadas las ventajas que se le concedieron y bueno, el resultado fue claro a favor del Liverpool. Recién te contamos la respuesta al Te la dejé picando de la semana pasada. Te contamos por qué, a nuestro entender, el partido lo ganó Klopp con el Liverpool y lo perdió el cuerpo técnico del Chelsea. Ahora para el próximo Te la dejé picando, te preguntamos, ¿cómo defenderías vos acción a balón parado de córner corto? Córner corto lo llamamos a todas aquellas pelotas que vienen del ciego del campo. El tiempo es tirano, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo jueves en Fútbol para Crecer.